Hola, hoy vamos a desgranar la increíble historia del Imperio Español, el que fue el primer imperio a escala global. Nos vamos a centrar en dos siglos que son clave, el XVI y el XVII, para entender no solo cómo se llegó a la cima, sino también qué provocó su declive. Esto es todo lo que hay que saber para comprender bien este periodo tan importante. La pregunta que va a ser nuestro hilo conductor es precisamente esta: ¿cómo se forjó y a la vez se debilitó el primer imperio global? Para responderla vamos a hacer un viaje por los momentos más decisivos, desde que se unen los reinos hasta que empiezan a aparecer las grandes grietas que anuncian su caída. Muy bien, pues vamos al principio de todo. El punto de partida, el kilómetro cero de esta historia, es sin duda el reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando. Fueron ellos quienes pusieron los cimientos de lo que llamamos un Estado moderno. Ojo, porque este punto es fundamental para entender todo lo que viene después. El matrimonio de Isabel y Fernando en 1469 no creó un país como lo entendemos hoy, sino una unión dinástica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada reino, Castilla y Aragón, siguió a lo suyo. Mantuvo sus propias leyes, sus instituciones, hasta sus fronteras. Es como si dos empresas se unen bajo una misma dirección, pero cada una sigue funcionando de forma independiente. Esta diversidad, como veremos, acabará generando muchas tensiones. Entonces, ¿cómo consiguieron los reyes imponer su autoridad frente a una nobleza que tenía tantísimo poder? Pues con mucha estrategia. Crearon instituciones que solo les respondían a ellos. Por ejemplo, en lo religioso, la Inquisición, que fue la única institución que funcionaba igual en Castilla y en Aragón. En lo político, reforzaron los consejos reales. Y para controlar el territorio, figuras como los corregidores y un ejército permanente les permitieron meter mano en el poder local de los nobles y las ciudades. Poco a poco estaban construyendo una monarquía autoritaria. Y todo esto nos lleva directos al siglo XVI, la gran época de los Austrias. Es ahora cuando la monarquía hispánica se convierte en un imperio gigantesco, un imperio con territorios repartidos por varios continentes. Fijaos bien en este mapa, la herencia que recibe Carlos I es de verdad algo asombroso. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, le caen las coronas de Castilla y Aragón, con todo el imperio americano y las posesiones en Italia. Y de sus abuelos paternos hereda los Países Bajos, el Franco Condado y los territorios de los Habsburgo en Austria. El resultado es un puzle de territorios inmenso, disperso y, claro, muy difícil de gobernar. ¿Y cómo pensaba mantener unido todo este conglomerado? Carlos tenía dos grandes ideas, su gran proyecto. La primera era la unidad religiosa, todos bajo el catolicismo, justo en el momento en que Lutero y la Reforma protestante empiezan a romper Europa. Y la segunda era una idea muy medieval, la de una monarquía universal, un gran imperio cristiano liderado por él. Y aquí vemos cómo se pasa el testigo. Carlos I, ya agotado, divide su herencia. A su hermano Fernando le da el título de emperador y Austria. A su hijo, Felipe II, le deja todo lo demás. Y con él, el objetivo cambia. Felipe II ya no persigue esa monarquía universal. Su gran misión es la defensa a muerte del catolicismo, lo que le meterá en conflictos muy diferentes, como la larguísima rebelión de Flandes o la guerra contra la Inglaterra de Isabel I. Esta frase, que seguro que os suena, resume perfectamente la escala que alcanzó el imperio. Sobre todo a partir de 1581, cuando Felipe II consigue también la corona de Portugal, y con ella todo su imperio colonial en África, Asia y América. Ahora sí que el imperio era literalmente global. El sol nunca se ponía en sus dominios. Claro, para mantener un imperio así, hacía falta un brazo armado. Y vaya brazo armado. Aquí entran en escena los famosos tercios. Creados por Carlos I, se consideran el primer ejército profesional y moderno de Europa. Su disciplina, su organización y sus tácticas los hicieron prácticamente invencibles en el campo de batalla durante más de un siglo. Fueron la herramienta clave para mantener la hegemonía española. Pero claro, este auge no podía durar para siempre. Entramos en el siglo XVII y aquí las cosas cambian. El coste gigantesco de mantener un imperio tan grande y de estar metido en guerras sin parar empezó a pasar una factura muy, muy cara. Se abría la puerta a una crisis profundísima. Y no fue una sola crisis, fue una auténtica tormenta perfecta que atacó al imperio por todos lados a la vez. Hubo una crisis demográfica por las pestes y la expulsión de los moriscos, que dejó el campo vacío. Una crisis económica, porque la artesanía local se hundió y cada vez llegaba menos plata de América. Una crisis fiscal, con el Estado declarando la bancarrota una y otra vez por los gastos de las guerras. Y por si fuera poco, una crisis social, con una nobleza que solo vivía de las rentas y despreciaba invertir en cualquier cosa productiva. Y en medio de todo este caos, de esta crisis galopante, aparece una figura política que es central para entender esta época.
Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Fue el válido del rey Felipe IV y su gran ambición fue reformar la monarquía de arriba a abajo para intentar salvarla del colapso. Un momento, ¿qué es eso de un válido? Es un concepto clave del siglo XVII. Básicamente era el hombre de confianza del rey, su favorito, una especie de primer ministro que gobernaba en su nombre y acumulaba un poder inmenso. Esta figura se hizo especialmente importante con los reyes del XVII, los llamados Austrias menores. Olivares veía los problemas y tenía un plan muy ambicioso. Quería crear un banco estatal para arreglar las finanzas y su gran proyecto, la Unión de Armas, buscaba crear un ejército enorme pagado por todos los reinos para que el esfuerzo no recayera siempre sobre Castilla. El objetivo final estaba clarísimo: unificar el imperio, centralizar el poder, que todos tuvieran las mismas leyes y que todos arrimaran el hombro. Pero el plan fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque querer centralizarlo todo chocaba de frente con la tradición de la monarquía. Los reinos no querían ni oír hablar de perder sus leyes y sus fueros, y se resistieron con uñas y dientes, sobre todo a la Unión de Armas. La tensión explotó en la terrible década de 1640, con rebeliones enormes en Cataluña y, el golpe de gracia, la independencia de Portugal. Y esta cronología es como el certificado del fin de la hegemonía española en Europa. La paz de Westfalia, donde se reconoce la independencia de Holanda, la paz de los Pirineos, que pone fin a la guerra con Francia y la consagra como la nueva gran potencia, y finalmente el Tratado de Lisboa, donde se asume que Portugal ya es independiente. Cada tratado fue un paso más en la pérdida de poder. Vale, hemos visto la gran historia, la de los reyes, las guerras, los imperios, pero ¿cómo era la vida real de la gente? Para entenderlo mejor, vamos a hacer zoom y a fijarnos en un caso concreto: el Reino de Galicia, un territorio que, aunque estaba en la periferia, tenía su importancia. Aquí vemos un mapa de las 7 provincias que formaban el Reino de Galicia por aquel entonces. A pesar de estar lejos de la corte de Madrid, era un punto estratégico en las rutas marítimas hacia Flandes y además conservaba sus propias instituciones, como las Xuntas do Reino. Para entender cómo funcionaba la Galicia de la época hay que quedarse con una palabra: rentista. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras que la riqueza no venía de producir más, sino de cobrar rentas por la tierra. La tierra era propiedad de la alta nobleza y de la Iglesia, que tenían el llamado dominio eminente. Los campesinos la trabajaban y pagaban por ello, teniendo el dominio útil. Y en medio, una figura clave, la fidalguía, una pequeña nobleza que actuaba de intermediaria y se quedaba con la mayor parte de esas rentas. Eran el verdadero poder a nivel local. Y aquí vemos una conexión directa y fascinante con el imperio. La llegada de un producto de América, el maíz, en el siglo XVII, lo cambió absolutamente todo en la agricultura gallega. Permitió alimentar a mucha más gente, cultivar de forma mucho más intensiva y, en definitiva, transformó el paisaje y la economía de Galicia para siempre. Y cerramos con una pregunta para pensar. ¿Son la hegemonía y la crisis, en el fondo, dos caras de la misma moneda? Hemos visto que la grandeza del imperio se basó en su inmensidad, en su compleja estructura y en su poder militar. Pero ¿no fueron esos mismos factores, llevados al extremo, los que plantaron la semilla de su propia caída? La historia del Imperio español, desde luego, nos invita a reflexionar sobre ello.